Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues aparece el mismísimo Pablo Gómez, titular en la UIF. Él fue uno de los fundadores de la reforma electoral y arremete con el INE porque les da prácticamente con todo. Le dice que son un adefesio. Los conozco sus entrañas y revela algunas de las tranzas que pues prácticamente antes hacía. Los del INE, incluyendo los de Bomber, que era pues prácticamente uno del presidente antes del IFE, que ahora es Lorenzo Córdoba del INE. Increíble, pero cierto, ya que pues pasaron palabras fuertes, ¿no? Que son un adefesio, o sea, prácticamente son una basura. Así que pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata y cómo estuvo, ya que le da prácticamente con tuba y acordeón al INE y pues prácticamente los periodistas también hacen de las suyas. Sin más preámbulo, veamos de qué se trata y ahorita comentamos, ¿por qué no? Pues tiene una imagen de Salvador Dalí, que como ustedes saben, pues es uno de los maestros en la pintura, en el cine, en muchas otras disciplinas del surrealismo, y nos reíamos porque decíamos pues que sí es un país muy surrealista. Ahora van a marchar en contra de una iniciativa que no plantea lo que sí plantea la marcha. Es decir, la marcha es para que no se destruya el INE, pero la iniciativa, es más, ninguna de las iniciativas plantea la destrucción del INE. La desaparición del La INE. desaparición en específico. Y muchas gracias, le damos la bienvenida a Pablo Gómez. Muchas gracias a ustedes, Alejandro, Álvaro. Es como siempre para mí un gusto y un regocijo poder estar hablando con ustedes. Bueno, ahora Pablo Gómez es titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero es uno de los autores, junto con Horacio Duarte, de la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, y que es una de varias iniciativas que se están discutiendo hoy en ese órgano legislativo y que pues es una pretendida reforma o una reforma en curso contra la que van a marchar el próximo domingo, pues muchas personas, no sabemos cuántas, pero están, como decía Alejandro Páez Varela, marchando en contra de la desaparición del INE. ¿El INE desaparece, Pablo? No, pues sería imposible que desapareciera, ¿no? Es una institución necesaria para organizar los comicios. El problema es que hace muchas más cosas que organizar los comicios, que es su función constitucional, y muchas menos cosas que organizar bien los comicios. El INE es una decrepitud, vamos a decir. Aunque nunca fue el órgano que esperamos, mexicanos y mexicanas, se sumó a todos los fraudes que hubo, se sumó también a actos tan graves como el fraude, que es el fraude de segundo piso, invalidó candidaturas que ni siquiera en los peores tiempos de la Comisión Federal Electoral se habían atrevido a hacer, candidaturas ya registradas para beneficiar a la oposición. El líder milita abiertamente en la oposición. Ahora, pero fuera de los personajes que han llevado al INE a esa militancia, pues tenemos un problema. El INE nunca fue una institución eficiente. Yo recuerdo en 2015 que estaban haciendo el cómputo de los miércoles, no el cómputo oficial, que se hace ya después, donde se abren los paquetes, en su caso y tal. Y a media jornada, el sistema que había instalado el actual Instituto Nacional Electoral, perdón, con un equipo supervisor de amigos de los consejeros, que los habían contratado y les habían pagado muy bien para ser vigilantes del sistema de registro de los cómputos. Bueno, a media jornada nos daba más del 100% de los votos computados. A ver, ¿cómo un sistema de captación de datos puede dar más del 100%? Existe más del 100% en un cómputo. Es imposible, ¿no? Pues entonces yo lo vi en el intranet, yo estaba en ese momento en el instituto, y en lugar de ir con las autoridades, fui con los periodistas
para que los periodistas, no ustedes dos, sino los periodistas que estaban cubriendo el cómputo, lo supieran. Inmediatamente ellos fueron, reclamaron a la autoridad el presidente nunca apareció. El consejero presidente, como siempre, se escondió, no pudo dar ninguna explicación, se interrumpió el registro del cómputo, nunca se supo qué había pasado. Lo pongo solo como un ejemplo aislado, pero podría hablar de cientos sistemas de fiscalización que funcionaban a medias a pesar del nuevo mandato legal por un motivo, porque el motivo era que el INE había contratado con una empresa que no, para hacer un software que no hizo el software y que por lo tanto ya no había tiempo y entonces ya no se podía fiscalizar como decía la nueva ley. Ahí hay otras decenas de ejemplos. Conozco al INE, conozco a ese adefesio. He vivido en sus entrañas. He hecho libros haciendo el análisis. Pero ya, no hablemos del INE porque ahora sí que la historia no los va a absolver. A ver, Pablo Gómez. Propuesta de reforma. Está bien. Hay un tema antes de irnos a la reforma, porque vale mucho la pena revisar ambas cosas. De José Woldenberg a Lorenzo Córdoba, ninguno acepta que se haya cometido un solo fraude electoral en México. Defienden que es un órgano inmaculado. No se aceptan fraudes electorales en México. ¿Qué le contesta usted a José Woldenberg y a todos en medio, hasta Lorenzo Córdoba? Mira, ha habido fraudes chicos, grandes y medianos. Para hablar de los grandes, ya con la nueva institucionalidad llamada IFE y después INE, pues ha habido muchos, ¿no? Pero hablemos del digamos, uno que todos tenemos en mente, que es el de 2006. En 2006 tenía el PRI y el PAN completamente agarrado a todo el instituto. Ese Consejo General no se integró mediante cuotas. Las cuotas nada más fueron del PRI y el PAN, el Verde le dieron 1 y se acabó. Ellos hicieron el paquete completo, porque el PRD, cuyo coordinador parlamentario era yo, rechazó el acuerdo. Nosotros no estábamos de acuerdo con las cuotas. Las cuotas, cada partido pone una parte, iban a llevar a una situación catastrófica. Entonces votamos por otro instituto, por otro consejo. No es cierto que todas las cosas se hicieron siempre en consenso con todos los partidos. No, eso fue excepcional. Ese Consejo General que permitió el fraude que llevó a Calderón a la presidencia fue uno de los más grandes por una razón, pues porque modificó al presidente de la República, ¿no? Entonces, permitieron todo, pero todo quiere decir todo. Bueno, unos años después, 6 años después, vino la crisis del sistema de fiscalización que era nuevo. El PRI compró votos como pocas veces. Utilizó al sistema financiero nacional para realizar el fraude, que es comprar votos con dinero público. Las tarjetas Monex no fueron las principales tarjetas que se usaron para la compra de voto. Había una masa mayor en Bancomer. El INE jamás averiguó absolutamente nada. Porque el INE no está diseñado para impedir la compra de votos. Miren, en esta elección de 2021, por primera vez, el gobierno federal no compró votos y no dio dinero a nadie para comprar votos. Por primera vez. La compra de votos siempre se financió con los dineros públicos. Siempre. No hubo dinero privado en la compra de los votos. Pemex Gate, una multa de 1,000 millones. En realidad debió haber sido de 2,000. ¿Por qué? Porque lo que le robaron a Pemex eran 1,000
y la multa siempre se ponía al doble de lo robado, porque si no, pues no es multa, es un regresar el dinero a donde estaba, ¿no? Entonces, yo fui el que presenté ahí la denuncia en contra de esto en el viejo IFE, en la época de Woldenberg, de Lujambio, de todos ellos. 1,000 millones. Bueno, debieron haber sido 2,000. Ellos dijeron que no. Le hicieron una rebaja, o sea, le exigieron que el PRI regresara los 1,000 millones que le había robado a Pemex por instrucciones de Zedillo, instrucciones del presidente de la República, para favorecer a su candidato a presidente, Francisco Labastida. Luego, el otro candidato, segundo, el que ganó las elecciones, también hizo una violación de la ley. Y a ese le pusieron 300 y pico de millones de multa. Entonces el PAN inmediatamente los pagó, todo muy feliz, todo dijo, hay que echarle tierra a este asunto, hagan de cuenta que no existió. En el plano del Ministerio Público, yo estaba actuando ahí presentando las denuncias, se decidió el no ejercicio de la acción penal, en el caso de los amigos de Fox, y en el caso de Pemex Gate se decidió que no había daño patrimonial, que había un acuerdo por instrucciones de Fox entre el director general de Pemex y el sindicato encabezado por Romero de Champs, y por lo tanto, como no había daño patrimonial, que hicieron una maniobra que ahorita sería un poco largo explicar, entonces eso ya se fue al basurero de la mala historia. O sea, a ver, el INE y su antecesor, el IFE, fueron el escenario donde se realizaron esos fraudes y fueron la institución que permitió, toleró, hizo cómplice, como lo quieran ver, de esos fraudes, pero también de los pequeños, no solamente de los grandes. Todos aquellos que fueron locales, concretos, el INE fue un protagonista destacado. Que no nos vengan con cuento. Queremos una institución que sea no solamente independiente, que sea confiable, que sea honrada. ¿Cómo puede ser honrada una institución cuyos principales integrantes, que son los miembros del Consejo General y que son también los ejecutivos de 332 juntas ejecutivas que tiene en el país? Es una barbaridad, es de estructura permanente. Trabajan, cada 3 años trabajan 2 y trabajan 1 y descansan 2, perdón. A ver, nada más que el presidente, y todavía tiene el descaro, un consejero presidente, de decir, ganamos menos que lo que dice el presidente. Yo le quiero preguntar, ¿cuánto gana el presidente? Para que ellos sepan si ganan menos o ganan más. Él no puede decir que el presidente gana más que lo que dice el presupuesto, ¿no? Ya se inventó que la remuneración del presidente es la gasolina del coche que usa. Y cosas así. ¿Y la gasolina del coche que él usa? Él va a un restaurante y firma y le dan un voucher y firma con una tarjeta y él les cuenta de gastos. No se haga. Sé perfectamente bien lo que hace. Híjole. Nos cubre la institución. Ahora, no estoy diciendo que esa sea su remuneración. Estoy diciendo que la remuneración presupuestal que ellos reciben es mucho mayor que la que recibe el presidente de la República. Y eso, a ver, demuestren que no. No tienen vergüenza. Vamos a la reforma, muchachos. Vamos a la reforma. No es el pasado. Que cada quien piense que en el pasado todo era maravilloso o todo era negro. Yo me quedo en cosas maravillosas y cosas negras. O sea que no hubo de lo mismo siempre, todo. Hubo de todo. Muy bien. Pero no quiero poner el énfasis en lo que acabo de hacer. Es decir, en lo negro. Yo tengo un libro que se llama Libro Negro. Así se llama, Libro Negro. Es la historia de la elección de 2015. Es el desastre del Instituto Nacional Electoral en el año 2015, que fue cuando yo pues estaba dentro del instituto, y en lugar de hacer un libro blanco para hacer un balance convenenciero, pues hice el Libro Negro.
Pero bueno, luego les paso una copia. Correcto. Ahora hablemos de lo que debe ser el órgano electoral que debe contar con autonomía para organizar elecciones creíbles, equitativas, justas y que efectivamente haga realidad pues el principio de un ciudadano, un voto. Mire, empecemos por la integración del Consejo Federal. Es demasiado grande, muy inoperante, hay que reducirlo un poco, pero no por razones de ahorrar dinero, sino por operatividad simplemente. El Consejo General es actualmente integrado por decisión de la Cámara de Diputados, votaciones a 2/3. La mitad de un poder público integra el 100% del Consejo General del Instituto. Para poder nombrar a los consejeros, pues tiene que haber una negociación, y es lo que ha fallado. Los partidos se ponen de acuerdo, nombran a los consejeros, y ya empezamos mal. La suma de parcialidades no da imparcialidad. La suma, repito, la suma de parcialidades no genera una imparcialidad, sino una parcialidad barroca, que es lo que tenemos. Los consejeros son representantes de los partidos. La Constitución dice que los partidos no tienen voto en el Consejo General. Mentira total. Nunca ha sido así. Siempre han tenido voto a través de interpósita personas. Bueno, hay que eliminar ese sistema, por favor. Pues eso ya fracasó, pero fracasó desde un principio, ¿eh? Quiero decirles. Y hemos mantenido eso años y años y años. Bueno, entonces lo que está planteando el presidente de la República es que el Congreso proponga como candidatos a una cantidad de aspirantes a ser consejeros. Ambas cámaras del Congreso, no solo una. El Poder Judicial, a través de la Suprema Corte, otra cantidad de candidatos. El presidente de la República, otra cantidad de candidatos. Haya una elección. Los candidatos de esa manera elegidos o nombrados o designados van a una contienda. Se abre la televisión y la radio en los tiempos oficiales, todos los tiempos oficiales, para hacer debates en los que participen los 60 candidatos a ocupar 11 puestos. Que se hagan unos comicios, vayamos a votar después de oír en radio y televisión y en redes sociales y en periódicos y en todo lo que está planteando cada uno de los candidatos así nombrados. Que la gente vote y los que tengan más votos se integran al Consejo General del INE. Una situación semejante sería para los magistrados. Los magistrados actualmente son postulados por la Corte y designados por el Senado. Senado a 2/3. ¿Por qué solo el Senado? Bueno, abrir candidaturas, igual que de consejeros. Bueno, que sería un sistema perfecto para evitar problemas. No, sistemas perfectos no existen. Todos tienen algún problema, pero tenemos que intentar otra fórmula. No nos podemos quedar con lo que ya sabemos que funcionó mal, que hizo del instituto un órgano del Estado mexicano de parcialidades que sumadas nunca dieron una imparcialidad. ¿Cómo? Mayúscula parcialidad. ¿Cómo se va a garantizar? Porque sería aprender del pasado. ¿Cómo se va a garantizar que ni los partidos políticos, ni la Silvester Gordillo del futuro, ni los Calderones del futuro agarren este nuevo instituto y lo vuelvan a corromper? Porque eso pasa si no se le meten reglas. Pues una garantía del 100% no creo que exista, quiero decirles, pero será algo mucho mejor que lo que hoy tenemos, porque si el Consejo General del Instituto del 2006, que toleró
la cantidad de fraudes, compras de votos y un montón de maniobras electorales para llevar a Calderón a la presidencia y convertir a un presidente en alguien completamente ilegítimo como antes lo había sido Salinas. ¿Qué era lo que había cambiado en este país? ¿No? Esa era la pregunta. Pues, simplemente en uno el PRI llegó a la presidencia y en otro el PAN llegó a la presidencia con el apoyo del PRI. Todo el PRI, la mitad del PRI estaba volcado en el operativo para llevar a Calderón, panista, a la presidencia de la República. Así estaban las cosas. Entonces, bueno, una garantía del 100% me parece que no la puede dar nadie. Simplemente estamos pensando que si le quitamos a la Cámara el monopolio del nombramiento de consejeros y le quitamos al Senado el monopolio del nombramiento de los magistrados, hacemos un sistema mucho más abierto y lo ponemos a consulta popular. Por lo menos los consejeros y los magistrados tendrían que decir: yo soy producto de una elección del pueblo, a mí ningún partido me trajo aquí, no tengo compromiso con nadie. Ya podrían decirlo, hoy no lo pueden decir. Pero ¿cómo evitar que el gobierno se meta si va a proponer candidatos a consejeros? Bueno, porque se va a votar. No es el gobierno el que los va a nombrar, sino que son candidatos que pueden llegar o pueden no llegar. Esos pueden llegar otros candidatos surgidos de otros procesos. O sea, hay una diversificación de opciones. Actualmente no hay. Ahí vale la pena, Pablo Gómez, recordar de la iniciativa la manera en la que se propone la elección justamente de los consejeros. ¿Cuál es la propuesta para elegir consejeros? Actualmente No, en la propuesta que se presentó. son 60 para sacar 9. Correcto. ¿Y de dónde vienen las propuestas? ¿Cómo se recogen las 60 propuestas? Decía, vienen de los poderes públicos. Número igual cada poder, pero poder completo. O sea, no es la Cámara de Diputados, es el Congreso, a 2/3. Sí. Es la Corte y es el Ejecutivo. De allí salen y hay una pasarela pública. Todos los candidatos comparecen en medios de comunicación, pero también en tiempos oficiales. Y se organizan debates y planteamiento de cada cual en relación con la manera en que pueden garantizar su propia imparcialidad. Lorenzo Córdoba va a cumplir 15 años al frente del Instituto Nacional y también del IFE. 15 años, que el próximo año cuando se vaya, de haber sido presidente por 15 años. ¿Cómo evitar también eso? Digo, porque es muy demócrata, pero lleva 15 años al frente del instituto. Los periodos se van a cortar en la iniciativa. ¿Cuánto tiempo duraría un consejero? Largos. Como quiera que sea, tiene que haber un periodo. Claro, de acuerdo. Al cual fuiste elegido, como para ser diputado, senador. ¿Cuánto tiempo dura, en la iniciativa, cuánto tiempo dura un consejero? Algo así como 7 años. El punto es este. El origen popular del cargo, tanto de consejero como de magistrado, tiene que tener una significación para la manera en que tanto el consejero como el magistrado puedan actuar. Ellos no tendrían que deberle el encargo a nadie. Ellos son lo que son y tienen que actuar de acuerdo con su convicción. Se pueden equivocar como jueces o como consejeros electorales, pero no están tan cerca de la consigna procedente de quien los llevó al cargo. Esto es lo que se rompería, ese vínculo directo, ese condicionamiento. Yo te pongo porque eres mi cuate o porque puedes llegar a serlo. ¿Entiendes? Acá nadie pone a nadie. Te la tienes que ir a jugar como candidato a una elección popular. Tenemos también, un poco atropellando el tema, porque creo que ya lo estamos, nos estamos repitiendo un poco, el problema de la representación popular. Mira, Alejandro, mira, Álvaro. Actualmente nombramos 300 diputados.
en 300 distritos. En cada distrito es elegido un diputado. Ese diputado es elegido normalmente por menos de la mitad de los votos. El resto de los votos, que son normalmente más votos que los que eligieron diputado, no eligen diputado. Son de los partidos o los candidatos independientes que perdieron la elección. Esos no están representados. Ese es el sistema anglosajón. Un distrito, un diputado o diputada, y todos los que no votan por el que ganó no están representados. La representación la adquieren los que votaron por el que ganó. Ese es el sistema. Y está vigente en los Estados Unidos, en Gran Bretaña. Por eso yo le llamo anglosajón, aunque no solo en esos países está vigente. Ahora bien, vamos a eliminarlos. Ya no hay 300 distritos. Vamos a poner, en cada estado se van a elegir por lista la cantidad que le corresponda al número de habitantes de cada estado. Obviamente, actualmente no, en todos los estados no hay la misma cantidad de distritos, ¿no? Pero hay un mínimo de 2 distritos por estado. Pero hay estados que tienen 40 distritos y hay estados que tienen 4 distritos, ¿no? Según su tamaño. Así mantendríamos nosotros, según la población, el número de diputados elegidos. Cada partido presentaría una lista. Esa lista no sería cerrada. Los partidos no pondrían el orden en el que ingresan los candidatos. Correcto. Sino el voto. Una última cosa de mi parte, Pablo. ¿Perdón? Una última cosa de mi parte. No cabe duda de que habrá reforma electoral. Hay una disposición no solamente de Morena y sus aliados, sino del PRI. O sea, habrá reforma. ¿Qué alcance tenga? Ya lo veremos. Pero, por más marcha que haya el domingo, presumo que habrá reforma, aunque no necesariamente sea la que presentó el presidente López Obrador. Bueno, yo quisiera que así fuera, pero ese es algo que en este momento es una hipótesis bien pensada de tu parte. Porque hay algunos problemas en la propuesta del presidente, como por ejemplo, eliminar el financiamiento ordinario. ¿Qué significa el financiamiento ordinario? Siempre, durante todo el tiempo, todos los meses, el gobierno le da, y está, dinero a cada partido. No solamente cuando hay campañas. Cuando hay campañas es un financiamiento aparte. La propuesta presidencial implica cancelar el financiamiento ordinario y mantener como está el financiamiento electoral, de campaña electoral. ¿Por qué? Porque la campaña electoral es un acto democrático que el Estado debe financiar a efecto de bajar la disparidad entre unos partidos y otros, igualarlos en cierto nivel. Porque se va a usar ese dinero para promover el voto en favor del partido que está haciendo la campaña, obviamente. El financiamiento ordinario es para financiar las cúpulas, ¿ok? Acabar con el financiamiento de cúpulas, acabar con los plurinominales que los ponen las cúpulas e imponen 200 diputados anuales, acabar con esa malformación del sistema de partidos es abrir a México a un nuevo sistema de partidos, en donde las oligarquías internas no sean las que determinen todo, sino los integrantes de los partidos en el momento de ejercer su propio voto secreto y universal en las urnas en las elecciones constitucionales. Es un nuevo sistema de partidos el que está proponiendo el presidente en su iniciativa. Los consejeros del INE son lo que son. Eso no lo podrían entender porque no les da. Pablo Gómez, como siempre, un enorme gusto platicar con usted sobre todo estos temas tan en el momento, tan vigentes, además tan poderosos, porque definen una nación, definen sistemas de partidos, definen el destino democrático de un país. Es bastante fuerte. Muchas gracias. Bueno, muchachos, el gusto ha sido mío, porque ustedes no solamente me caen bien, sino que son unos profesionales del periodismo
Muchas Muchas gracias. gracias, Pablo. Como siempre, es su casa. Buenas tardes. Bueno, pues ahí está claramente Pablo Gómez hablando acerca de la reforma electoral, donde pues prácticamente despedaza a lo que viene siendo el INE, donde los prácticamente hace pedazos porque dice que pues los conoce desde las entrañas, que son un adefesio, que es un modelo ya fracasado y donde pues revela sus tranzas donde hacían que no servían las cosas pero sí servían, donde se robaban dinero, donde dice que funcionaban a medias los software que contrataban, que a veces ni siquiera los podían poner bien, donde pues una institución dicen que no va a desaparecer, que es una institución necesaria, que estaba ya en proceso de decrepitud, que nunca fue un órgano en el que esperábamos. Prácticamente con los fraudes se sumó a los fraudes electorales, a los del segundo piso, invalidó candidaturas, y pues prácticamente donde dice que milita abiertamente a la oposición, que simple y sencillamente funciona mal, increíble pero cierto, pero ahí está. No sé ustedes qué opinan al respecto de esto, no sé qué opinan la gente. Isabel Ojeda, saludos. Juan José Valencia, saludos a la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, si me pueden apoyar con estrellas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. Porque tienes estrellas color dorado, te van a aparecer de 99 hasta 530 estrellas. Por estos 3 puntos color morado, le das en quiero colaborar y por solo 99 pesos mensuales puedes apoyarme, puedes cancelar cuando quieras, te lo agradecería muchísimo. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden primero con una página, con el video, comentarlo y compartirlo para que mucho más personas nos vean. Juan Carlos Ramírez García dice: reforma electoral urgente, la marcha de las ratas. Caleb X González, la ratota líder, oposición delincuente electoral. Completamente de acuerdo. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.